todo el metrobloque, no lo he visto en otro lado. Los bloquecitos cerámicos blancos, algunos en sus laboratorios, en las empresas lo han de haber visto. Los bloquecitos cuadraditos parecen gomas, ¿no? Esas que vendían antes. Y ese bloquecito cerámico lo juntabas con otro y nada más lo juntabas y ya se pegaban, se quedaban unidos. ¿Por qué? Porque son perfectamente planos y no tienen rugosidad permisible para aire. Y la juntabas y se pegaban. Las otras son más corrientes, más comunes, que son las de acero. Hay unas de acero que tienen rotulada la magnitud, sus calibres, y lo pegas con otro y quedan unidas. El problema de esos es que si lo tocas mucho tiempo, tu calor de tu mano impide que se junten. Y en cambio las de cerámica, el calor no le hace nada, tú lo tocas con tus manos y no pasa nada. Son los casos que yo conozco de estos que dice el libro, pero en la realidad todos tienen aire y todos tienen un lubricante, que es ese mismo, ¿no? Entonces, el dato real que te dan en los libros no es cierto, es de laboratorio. Entonces, cuando tú lo calculas no te da. Yo les digo porque hice experimentos. Pues vamos a cuando una vez me invitaron a dar estática y dinámica, estoy hablando hace más de 12 años. Pues vamos a calcularlo. Y no nos daba, digo, ¿le creeremos al libro? No, ya llegamos a la conclusión de no le creo al libro, porque el dato que dice ahí fue hecho en laboratorio. No es cierto, este mu, matemáticamente está bien la ecuación, sí está bien. El problema es de dónde saca ese mu. Y si yo lo despejo, obtengo dos dudas, ¿no?, razonables. La normal y la fricción. La normal, ¿cómo la podrías obtener tú? Hasta tener el gato mecánico, tornillo de potencia, y ponerle peso y estar viendo cuánto se desliza. A prueba y error, tendría que hacer un diseño de experimento y estadísticamente, hagamos el experimento una vez, ¿cuánto te dio? Otra vez, y otra vez, sacamos un promedio y ese es el dato que más o menos nos va a dar. Entonces, el problema que tiene esta ecuación es la fricción y no nos dice qué fricción es. Yo les pregunto a ustedes qué fricción es, estática o dinámica. ¿En este qué es? ¿En este qué es? Depende de ahí. Este es cuando lo levanto. ¿Qué fricción será aquí? Dinámica. Porque se supone que va en la misma dirección de donde va la gravedad y lo va a ayudar a moverse. Este es dinámico, este de aquí se está. Tengo que vencer el reposo para yo elevarlo, porque está inclinado. Hacia arriba lo tengo que empujar en el sistema. Entonces, cuando el objeto va en la misma dirección, pues se supone que ya lleva inercia. Debería de ser el mu k que te enseñan, y en el otro sería el mu s, coeficiente de fricción estático. Ese es el error que tiene esto, y lo comentamos porque el autor mismo te dice al final, tiene un apéndice, te pones a leer el librito, te dice, bueno, todo esto que te enseñé no me creas mucho, en dos puntos no me creas. Si esto está sujeto a vibración, ya no me hago responsable de los cálculos. Segundo caso, si la carga no es estática, no me hago responsable. Entonces ya con eso te está diciendo que esta fórmula está demasiado discreta. El modelo que vimos nosotros en simulación es estático o dinámico. Es dinámico. El que hicimos del gato es dinámico. Ese no lo puedes hacer con estas fórmulas, porque considera que no hay tiempo. Tú le estás poniendo que puede variar en el tiempo. Inclusive yo le puedo meter una ecuación. Le puse un desplazamiento, si se fijaron ahí en el motorcito, le dije, te vas a mover a una cierta velocidad. Pero yo le puedo quitar esa velocidad y le puedo meter una ecuación de fuerza. O sea, una ecuación matemática de la fuerza. ¿Cómo lo hacemos en vibraciones? O sea, le puedes poner un step. La fuerza empieza en 1 y termina en 0, o empieza en 0 y termina en 1. Eso es variando en el tiempo. Es dinámico y eso lo puedes hacer en el programa, y este software ya no lo podría calcular. Viene este programita, el Norton viene con un softwarecito que se llama M-Design. No sé si lo conozcan por ahí, viene con ese librito al inicio. Yo lo he usado en algunas ocasiones, es una base de datos tipo Excel, didáctico totalmente. Ese no puede resolver eso que les estoy diciendo. Viene al inicio, no sé si esta versión también lo maneje, pero yo creo que sí. Por aquí debe aparecer M-Design, no al reverso. Y por ahí lo tengo yo, de hecho. Lo utilizo de cuando en cuando nomás para demostrarles que no es cierto lo que dice, o que tiene su error, ¿no?, su porcentaje de error. Lo pueden checar, se llama M-Design, o diseño mecánico, una M y luego diseño en inglés, M-Design. Lo pueden corroborar. Esos libros casi siempre los tiene biblioteca, ¿eh? Como ellos compran el libro, cuando compran el libro viene con el CD para el alumno. El problema es que nunca se enteran y nunca los usan. Y como yo muchos libros de estos los tengo, los he comprado, siempre me he puesto a ver qué pueden hacer. Y digo, no, por eso es que me gustó la idea del Inventor, del Solid, de todos esos. Porque como no son didácticos, no son de alumnos, en realidad hacen cosas que ocupas allá afuera. Y los demás pues, son hojas de datos para estudiantes, pues. Cuestiones muy básicas. Pues no es cierto, está muy discretizado eso. Pero bueno, estamos en esta partecita, es donde iba.
El error aquí es el mu, ¿no? Porque hay un examen oral, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el error aquí en esta formulita? ¿Cuál es el engaño? El mu. Esa es la coeficiente de fricción, esa es la mentira. Pero idealmente yo puedo saber la fuerza normal, con la que podría inferir el esfuerzo en el filete o en la tuerca. Puedo saber la fuerza que yo le tengo que aplicar para empujarlo. ¿Para qué me sirve? Pues para nada, porque yo le pongo un motor, no le pongo una fuerza, le pongo un torque. Pero bueno, te da una idea, ¿no? Fuerza por radio, tengo un torque más o menos especificado. Eso es lo que dice el autor. Lo que me interesa es su concepto de autotrabante. Lo que es F, ¿para qué era la F? F es la fuerza que necesitas tú para poder mover el objeto. Por ejemplo, aquí, mira, de este lado. A ver si se ve aquí. Este lado es cuando tú quieres hacer que el objeto baje. Tú tienes que aplicar una fuerza F para que el objeto, que sería tu tuerca, bajara. Y de este lado la F es lo que tú tienes que aplicar fuerza para que el objeto suba. Es tu tuerca con tu peso completo. Y por ejemplo, ¿qué es lo que es la N? La que N es la fuerza normal al peso. Normal quiere decir a 90 grados de la superficie. Más o menos, porque a veces nos confundimos. Y como te ponen el ejemplo en horizontal, la normal es la que aparece a 90 grados de la horizontal, o sea, a 90 grados del piso, no es a 90 grados de la superficie. Si la puerta está inclinada, pues a 90 grados de la inclinación. Es como se ve aquí. En este diagrama está bien hecho. La horizontal es esta línea inclinada, no es esta. Esta es su horizontalidad. Es la normal a ese objeto. Por eso se llama normal, 90 grados de la superficie. Entonces lo que es la fórmula esta de la fuerza necesaria está en base a lo que es al... Sí, la fuerza que tú necesitas está en base a estas variables. ¿Qué variables son? Pues la carga que está soportando, la fuerza de fricción, el ángulo de avance lambda, la fuerza normal y el recorrido que hace, que es pi por el diámetro, pi por dp, pi por el diámetro del perno. Entonces, en base a eso está qué tanto vas a necesitar de fuerza para empujarlo, siempre y cuando pues conozcas el, no aparece aquí en el dibujo, pero debes conocer este mu. Está ahí. Sabes que es la fuerza de fricción, la normal por el coeficiente, y el coeficiente es la mentira. Viene ya por el de los Munkins. ¿No? ¿Por qué? No, porque el olor es el olfato, siempre se reconoce. ¿Verdad? Le va a soñar. Pero entonces en ese caso no se especifica si es el estático o no te lo dice, tú lo deduces de aquí. Aquí el objeto, aquí lo observas, ¿no? Aquí está el objeto en plano inclinado y va a querer bajar. Tú nada más observa aquí cómo va la fuerza de fricción. La fuerza de fricción aquí va contraria. O sea, va contraria a la fuerza que tú aplicas, y aquí va en la misma dirección que baja. Como va en la misma dirección aquí, en este diagrama, es lógico pensar que aquí estás hablando de un coeficiente dinámico, porque va en la misma dirección de la fricción. Y cuando vaya contrario a la fricción, se refiere a la inclinación de la hélice, pues obviamente que este de aquí debe ser estático. No se me explico. Por ejemplo, en el software ya ve que aquí en el Solid hicimos el estudio primero con un motor de 50 RPMs, y ahí se fue mostrando de que en la gráfica de torque, de cómo fue aplicándose más fuerza para poder vencerlo, ¿no? ¿Cómo lo hace el programa? ¿Por qué el programa sabe que no es un comportamiento irregular? ¿Por qué te lo pone lineal? ¿O cómo hacerle el análisis? Porque parte con un tiempo cero. Entonces tú tienes una velocidad, pero en un tiempo cero, entonces él está calculando aceleraciones. Cómo le afecta la fuerza en función de la gravedad. O sea, esta P es la que él está calculando, ¿no? Porque aquí yo tengo una masa en función de la gravedad. Entonces está viendo que tienes una masa, que en este caso es el objeto que quieres mover, que es el tazón con el tornillo, más la fuerza externa que le pusiste, que era 9000 newtons, no sé cuánto le pusimos. Entonces eso que quieres mover se va a ver afectado cada que tú le des una vuelta, porque el objeto ya no está en la misma posición. Entonces va cambiando su energía potencial. Entonces la gravedad va cambiando. Entonces la energía potencial que él calcula es mg por h, masa por gravedad por altura, ¿no? La altura va cambiando porque el objeto ya no está en la misma altura, va bajando. Entonces él va calculando esa energía, cómo va cambiando. Por eso es que te va dando una pendiente. Y nosotros lo tendríamos que hacer pues, a la antigüita, ¿no? Andar calculando punto por punto. No es necesario. Lo que tienes que saber es que el software está calculándolo de una manera dinámica simple. ¿Por qué simple? ¿En qué momento le dijimos nosotros el material que teníamos ahí qué fricción era? Jamás. Nunca le dimos la fricción, le dijimos acero aleado y ya.
Todo es acero aleado contra acero aleado. Y él tomó los datos de su base de datos de estática o dinámica, no, pues tú elige, es tu bronca. ¿Se lo puedes pedir más detallado? Sí, sí puedes. El problema que yo veo es que necesitas 4 datos. La velocidad a la que se mueve con esa fricción. Y no tenemos cómo calcularlo. O sea, real, en física, vamos a calcularlo y alimentamos al programa. No tenemos. Si yo quiero ponerle datos ahí aleatorios, pues voy a estar a prueba y error. Bueno, los que ya han manejado un poquito el Solid han visto que tiene esa parte. Quítale el material ese de acero aleado en la simulación y ponle la fricción y la velocidad y te va a calcular el que quieras. Pero no tenemos el dato, entonces yo dejo que Solid lo elija automáticamente. Tú eliges, yo nomás te digo es acero aleado y ya. Tú haces el análisis como tú quieras, ¿no? Algunos no lo vieron, otros no lo han visto. Es cuestión nomás de moverle ahí tantito para ver que tiene esa opción, igual que lo tiene Inventor. Bueno, lo menciono porque luego Inventor es muy socorrido, pero no tiene todos los análisis que quisiéramos, por eso no le hacemos tanta fiesta, ¿no? Pero obviamente cuando mejore más, pues lo retomaremos. Aquí hubo un primer congreso internacional de mecánica en el 2006, por ahí del 2006, y aquí dimos nosotros un curso de Inventor, ya llovió, y después el segundo congreso internacional ya me pidieron, en el primero me pidieron que diera SolidWorks, yo tenía moviéndole ese programa como 2 meses. Dije, no, el año que entra les doy uno de Solid, dejen moverle tantito a ver qué hace. Y el año que entra aparece el de Solid. Ahorita les mostramos para que vean. Pues no hay problema, también le movemos tantito a ese Solid famoso y a ese Inventor famoso. Aquí está lo que nos dice él y los valores que a mí se me hacen interesantes, que nunca nos dicen los libros y nos da duda. Por eso me interesaba que tuviera internet, ¿no? Pero bueno, ahorita que se tarda. Cuando tú has visto un tornillo de potencia real, en físico, y ves los libros, dices, ¿y dónde está el rodamiento ahí? ¿Por qué? Porque tienes un gusano, casi siempre, y del otro lado tienes el tornillo de elevación, y ese sin fino gusano tiene un cojinete de empuje que le llaman, un rodamiento, pues, y dices, bueno, ¿y cuánto carga el rodamiento? ¿Y dónde está ahí en el dibujo? ¿Dónde están las cargas, no? Y no aparece, ¿no? De hecho no te lo da en el primer análisis, no lo calcula el programa, solo le interesa saber cuánta fuerza necesitas para empujar eso, cuál es la fuerza normal y cuál es el ángulo de avance, es lo único que le interesa, lo demás no le interesa. Y al final te hace una explicación de si se traba o no se traba, ¿no? Pero de hecho, si tú ves todo el libro, todo el documento no te establece ese valor hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Y voy a explicar en qué aspecto lo establece. Esto es lo que conocemos como el sin fino, el gusano. Y aquí parece ya un tornillo, es algo viejito, pero supone que es un cojinete de bolas, ¿no? ¿Por qué digo viejito? Porque los actuales ya no aparecen con estas jaulas así como está esta. La jaula es diferente. Siempre son sintetizados. Pero bueno, ya que veo ese análisis, me voy a ir a su ejemplo. Y esto es lo único que menciona él del rodamiento, del cojinete. Y es muy, muy corto, ¿no? Los que ya vieron rodamientos saben que para seleccionar un rodamiento tengo que conocer la fuerza axial y la fuerza radial, la carga dinámica, y con eso ya selecciono mi rodamiento. Cuando yo veo aquí esto, inclusive lo subrayo para que lo veas, dice que es un cojinete de bolas de los viejitos porque tiene arandela o tiene jaula para empuje. Ya nos dice que es un cojinete de empuje. Entonces ya sabemos que solo nos interesa la carga axial para seleccionarlo. Pero en la fórmula que él nos da, solamente nos establece en su ecuación las cargas estándar que teníamos en la parte superior, es decir, las cargas que ya aparecen para la hélice normal. ¿Y dónde está la fórmula del rodamiento? No la pone, no la considera. Entonces el libro no considera cómo calcular realmente lo que le ocurre al rodamiento. Calcula lo que le ocurre a la hélice y se lo suma a la carga que él cree que va a ser de empuje. Pero no calcula, para los que hagan rodamientos, no lo calcula. Entonces está algo limitado, son los errores que yo le veo aquí al programita, y más por lo que hemos visto con los proveedores. Los proveedores manejan otra taxonomía diferente. Aquí menciona el libro que, bueno, que es cierto, viene con un CD-ROM y viene con un Excel común y corriente para que tú practicaras, es lo que dice ahí, archivo EX15 y EX15B con un CD. Ya ni siquiera los pongo yo de repente porque ya, por ejemplo, las computadoras nuevas como estas, me imagino que las suyas ya no vienen con CDs, y ya cuando lo quieres correr es para 32, y a pesar de que salga la nueva edición todavía no está actualizada. Me refiero al libro, la nueva edición, su CD todavía no la han modernizado, pues se quedaron con el de hace, no sé, 15, 20 años, y nada más lo que van haciendo, le ponen ahora Excel nuevo,
pero no lo han modernizado, que tenga algo diferente, ¿no? Que nos ayude o compita un poquito en el análisis tridimensional que hacemos. Todo eso que vimos es para llegar al esfuerzo. Me voy a ir directamente a esfuerzos para que vean cuál calcula el programa. Ahorita regreso tantito a la fórmula que habíamos visto. Esto ya lo conocíamos nosotros. Hablábamos de una, le llamaba ADT, si se acuerdan, área de corte en el tornillo de sujeción. Aquí le llaman ADS. Y esto de aquí aparece como pi por dr, aparece como lo que sería para mí el perno donde iría la hélice. Es lo único nuevo. Además, en la definición es exactamente igual a la anterior que habíamos visto. Me voy a adelantar un poquito. Y este es el único esfuerzo que importa en tornillos de potencia. Esfuerzo, este ya lo conocen ustedes, es un esfuerzo que le llama de barrido, pero es un esfuerzo de corte, que aparece un tau, ¿no? Fuerza entre unidad de corte, ¿no? No nos dice nada nuevo, ¿no? ¿Cuál es esta fuerza? La normal que obtuvimos en el otro, esta F. ¿Y cuál es este valor de área de corte? Eso es lo que lo hace un poquito complicado. Si es acme, si es trapezoidal, pues sería la sección transversal de la cuerda. Esa área es la que pondríamos, y bien en las tablas. La fuerza normal sería la N, ¿no? ¿Mande? La fuerza normal sería sí, la N. Esta fuerza es normal. Y esta área es el área de la sección transversal. Está aquí arriba, por ejemplo, ¿no? Si se alcanza a ver. Factores de área para cortante, de acuerdo a cuál es, cuadrada, acme, etc. Y te da el valor nominal del área, que aquí le llama WI, WG. Pero está tomado de una ISO. Siempre estamos algo limitados nosotros, y siempre lo comento, porque como institución no tenemos acceso a los journals, a los ASTM, y lo puedes ver, ¿no? Para que veas que no es que no quiera uno, pero tú le pones aquí, no sé, un ASTM que tuvieras a la mano, no sé, vamos a ver el del A36, más para verlos ahí, a ver cuánto está el del A36, o pude poner el del M06, ¿no? Y lo único que te va a dar, pues es aquí el precio, para que me crean, está entre 20 y 50 dolaritos cada paper. Entonces, pues, lo único que te va a dar es un pequeño abstract, un resumencito como de media hojita. Vamos a abrir uno en particular, a ver si aquí viene uno. Este no viene, pero casi siempre viene un abstract, aquí viene un alcance, pero siempre viene un resumencito como de un párrafo, y te dice, este documento trata de esto, esto y esto. Para más información, pues cómprelo, ¿verdad? Y listo. Esa es la información que te da. Por eso es que casi todo te remites a libros y a lo que da el proveedor. Si quisieras más información, la información más fidedigna es la de la STM, porque es la Asociación Americana de Pruebas a Materiales, de cualquier tipo, ¿sí? Pero te cuestan, sean tornillos, sean placas, sea lo que sea, pues cuesta, ¿no? Yo solo tengo dos papers de esto, y porque en su momento los ocupaba y los tuve que comprar. Los demás los compraba la empresa y se los quedaba la empresa y no te dejaba sacarlos, obviamente. Pero yo hablo a título personal, yo solo he utilizado dos y los he pagado para ver ahí va, y para recibir 2 hojitas, ¿verdad? Por eso sé cómo son 2 hojitas. Dibujo técnico, especificaciones muy técnicas que a veces no entiendes, y a leerle a ver qué rayos es eso, y a explicarte cómo ellos validaron esa información. Si ellos te dicen, esfuerzo aporte de este tornillo es tanto, y viene un dibujo técnico y vienen las partecitas, y luego te dice, para validar esto utilice una máquina fulana de tal y haga así la prueba, listo. Eso es. ¿Cómo hicieron ellos la prueba para validar ese dato y el dato? Eso es lo que es una norma de estas. Por ahí voy a buscar una para que la vean, conozcan uno, ¿no? Y hay algunos muy viejitos que puedes descargar de la red, pero estás hablando de hace más de 20 años, los que ya son libres, que le llaman STM libres. Y cuando los ves, pues hasta apenas te dan, o sea, ves la imagen muy mala, el dibujo muy malo, la información técnica no muy precisa. Ya las actuales pues, son muy buenas, ¿no? Y lo menciono porque no es el mismo precio para un ingeniero común y corriente que para una institución. A la institución le podrían hacer un precio diferente. Así se hace, son los capítulos, además que la institución tiene el capítulo de la STM. Ahora, entonces a él le dan acceso a la información para poder sacarlo. Lo menciono porque no tenemos a STM de tornillería. Entonces, pues por eso nos remitimos a estas pequeñas tablitas. ¿Y de dónde sacó este? Pues del que viene en el libro, porque ese es gratis. Ya quieres el completo, pues buscas la norma ISO para ese tornillo y la compras, y ahí viene. Como no nos dedicamos a eso, pues no lo vamos a comprar, ¿no? Obviamente. Tengo algunos, les digo, por pura curiosidad científica, y ocupaba algún dato y dije, a ver, vamos a comprar uno a ver qué viene ahí. Y dice, ok, diferente al libro. De hecho, no viene explicado como tú pensarías. Está pensado como información técnica para un ingeniero que ya sabe lo que está haciendo. Ahí viene ya todo, pero tú lo debes entender, no te explica nada. Te dice, mira, este es cortante, este no, ahí viene nomás, J es esto, R es esto, D es esto, tú ya sabes.
pongas esto, y todo en inglés, obviamente, que eso para ustedes pues no es problema, ¿no? Obviamente, ya son trilingües prácticamente. Entonces es la parte que nos da aquí el documento en cuanto al tornillo de potencia. Vamos a ver un ejemplo con numeritos y con eso voy a dar por terminado tornillo de potencia, no hay más. Ya terminé la parte del libro y no nos da más información. Dice ahí que se puede calcular el torque, el esfuerzo de torque, pero yo les preguntaría si han visto un tornillo que cuando le apliquen el torque primero se tuerce y luego se cizalla. Si han visto uno, yo he visto el mantenimiento y nunca he visto uno, siempre se cizallan antes. O sea, viene la fórmula para usar el torque, pero no es así como operan. Primero se cizallan y ya se adelgaza, sí se puede llegar a adelgazar, pero no lo alcanzamos a ver. Nomás se cizalla por el torque, se truena, se capó. Salud, es lo que dicen. Ya sea que le hayas dado demasiado torque o que le hayas dado una carga lateral. Pero no sé, yo no he observado que se tuerza uno de potencia, no me ha tocado ver. Que se tuerza el elemento, no. Me ha tocado ver que se cizalle. Quizá tanto el peso que lo vence, va para abajo y cizalla la rosca, la corta. Eso sí. Eso es lo que vamos nosotros a calcular en uno a mano y listo. Con eso validamos eso. Y ahí le vamos a dejar, el compañero quería mostrarle esto para que pase a verlo en lo que desconecta ahí el compañero Eder. ¿Cómo se hace ese análisis que quería ver? Ahorita le muestro. No puede desconectar ahí el cable en lo que lo enredamos una media hora. Vamos a ver. Mire, ¿dónde tengo uno ya hecho? Y si no lo armo aquí rápido. Esto se conoce como cálculo de interferencias geométricas y el programa lo hace con una regla. La regla es conocer las tolerancias de dos objetos. No voy a hacer esto para que lo pueda ver, compañero. No me tardo, es rápido. ¿Lo tomo, profe? Sí, por favor, porque se hace la pantalla más pequeña y me permite. Ahora sí veo.